En esta clase aprenderemos cómo utilizar el framework Gin de Go para crear un servidor web. Gin es un potente framework web que permite construir rápidamente aplicaciones web eficientes y escalables en Go. A lo largo de esta clase, exploraremos los pasos para configurar un servidor web básico utilizando Gin, y cómo manejar los puertos de conexión y diferenciar el tipo de servidor nuevo y por defecto. Tengamos en cuenta algunos objetivos que se cumplirán dentro de esta lección. Dentro de ello está que comprender los conceptos básicos de Gin y su estructura de proyecto. En este objetivo se centra en proporcionar una comprensión sólida de los fundamentos de Gin, incluyendo su papel como framework web en Go y la estructura típica de un proyecto Gin. Además, aprenderás sobre las características principales de Gin y cómo se organizan los archivos y directorios en un proyecto típico. Como segundo objetivo será aprender a configurar un servidor web básico utilizando Gin y gestionar los puertos de conexión. Vamos a trabajar en el proceso de configuración de un servidor web básico utilizando Gin, donde abordaremos sobre cómo hacer una importación del paquete de Gin, la creación de un enrutador y la configuración de las rutas. Además, se explorará cómo gestionar los puertos de conexión para garantizar un funcionamiento óptimo del servidor. Y como último objetivo, explorar cómo diferenciar entre el tipo de servidor nuevo y por defecto en Gin. Este objetivo se enfoca en la comprensión de las diferencias entre Gin.new y Gin.default. Esto lo aprenderemos sobre las características únicas de cada tipo de servidor y se proporcionarán ejemplos prácticos para ilustrar cuándo es apropiado utilizar cada uno en función de las necesidades del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que nada, vamos al desarrollo. En este momento nos encontramos en el editor de código Visual Studio Code. Bien, nos vamos a ubicar en el fichero main.go. Ahora sí vamos a comenzar a escribir. Por supuesto, iniciamos ingresando el package main y luego hacemos un import de Gin. En este caso lo encontramos de esta manera, ¿no? Lo cerramos acá. Bien, ahora vamos a declarar la función main. Para ello entonces lo que vamos a hacer es inicializar Gin. En este caso lo vamos a hacer con, vamos a crear una ruta y le decimos Gin.default. De esta manera. Entonces creamos una variable R que represente una ruta e inicializamos Gin con su configuración por defecto, que en este caso es .default. Además, lo que vamos a aplicar es un run de esta ruta. En este caso, le indicamos de que queremos levantarlo en el puerto 8080 el servidor. Bien, ya que tenemos esto está mal. Si le quitamos el igual acá. Y ahí estaríamos listos. Así que nada, vamos a probar esto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar un GoRun main.go. Para ello entonces, tengamos en cuenta de que este import funcionaría con las paréntesis si hubiese más de una importación, por lo cual aquí solamente una, así que no es necesario. Bien, ya que lo tenemos, ahora sí podemos finalizar la función. Cerramos acá y lo tenemos listo. Así que vamos a proceder con un GoRun. Voy a fijarme dónde me encuentro ubicado. Dice que estoy framework web en Go, pero necesito acceder directamente al directorio Gin que hemos creado. Así que ya que estamos dentro, ahora sí le podemos dar un ls y lo tenemos de vista el main.go, y si le decimos GoRun main.go y hacemos enter, voy a hacer más grande la terminal, le damos allow, permitir, voy a hacer más grande la terminal, el editor de código y listo. Bueno, miremos la terminal, ¿no? Y es que desde acá está indicando de que se ha levantado un nuevo servidor, en lo cual está escuchando y sirviendo, dice HTTP, en el puerto 8080. Así que vamos a fijarnos esto desde el navegador. Vamos por acá y le indicamos mediante 127.80.80, damos enter. Y si notan, nos dice 404 page not found. No te preocupes por esto porque es totalmente normal. Necesitamos crear rutas y para ello vamos a utilizar una página principal, ¿no? Que sería la raíz. O sea, hay que manipular la raíz. O sea, eso significa de que ya se está sirviendo un servidor, por lo cual está bien. Así que
vamos a continuar aquí elaborando esto. Vamos a hacer un pequeño análisis nada más de lo que se ha consultado. Dice que ha devuelto un 404, un código de estado, un código de error del servidor. En este caso porque la consulta ha sido realizada a nivel local, ¿no? Al 127.0.0.1, que es igual a decir localhost. Además ha hecho una consulta de tipo get con el método get y ha hecho una consulta en la raíz del proyecto. Asimismo, los navegadores hacen una consulta también por medio del favicon.ico, que en este caso tampoco existente en el proyecto. Bien, para ello entonces vamos a crear una ruta get. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definirlo debajo del default, acá. Y entonces, si te fijas, aquí ya tengo una recomendación, ¿no? Que en este caso es para hacer un ping. Sin embargo, vamos a indicarle entonces por medio de rget, de esta manera. Y desde acá, vamos a finalizar esto. Aquí en vez de ping, vamos a quitarlo y vamos a indicarle que lo que queremos es la ruta raíz. Por ende, voy a retornar un string para ello. Tengamos en cuenta de que aquí tenemos seller, tenemos la referencia y le decimos string de esta manera. Y entonces podemos aquí devolver un código de estado OK, que significa OK el 200, y donde indiquemos, por ejemplo, hola mundo, de esta manera. Como en español, pues también tenemos que mejorar la escritura. Bien, ahí ya estamos creando la primera ruta, donde estamos recibiendo una solicitud o una solicitud dentro de la raíz y nosotros vamos a devolverle un hola mundo. En este caso va a ser un string nada más. Bien, vamos al navegador. En principio tenemos que reiniciar lo que es nuestro servidor, o sea que con un control C detenemos el servidor en la terminal y luego volvemos a llamar mediante un go round main.go. Como siempre permitimos. Y ahora sí, vamos al navegador nuevamente y desde acá podemos darnos cuenta de que si recargo, entonces ahora me responde hola mundo. Esto es genial. Vamos a fijarnos qué es lo que acaba de hacer en el servidor, qué es lo que acaba de capturar. Dice que ahora se ha hecho una nueva solicitud, sin embargo dice que el servidor, la diferencia con el anterior, 404, es que ha encontrado una respuesta, ha encontrado que devolver, ¿no? Esto es gracias a la ruta, donde se le indica, hey, si buscas pleca, o sea, en la raíz, entonces devuélvele esta información con un código de estado 200, que significa OK. Y lo mismo, aquí dice cuánto ha tardado la solicitud en devolver esto y el tipo de método, en este caso es get. Y lo mismo, se ha consultado a la raíz y por esa razón ha devuelto esto. ¿Qué pasaría si vuelvo a ejecutarlo? Se fijan de que la solicitud está siendo lanzada nuevamente y ahí está. Ahora, si yo a este quiero buscar una ruta que no es existente en el código, entonces le digo test, por ejemplo, y este me dice 404, page not found, o página no encontrada, donde acá está indicando que es un 404 en efecto, y esto está funcionando bien porque acá está recibiendo lo que son las consultas que se están realizando desde el navegador. Así que tengamos en cuenta de que antes había comentado entre los objetivos que podíamos utilizar new y no solamente default. Así que nada, vamos a probar cómo funciona creando un servidor mediante new. Así que voy a guardar, voy a cancelar este servidor mediante control C y nuevamente lo voy a arrancar. Permitimos, ya lo tenemos con new y ahora sí, volvemos a hacer las consultas. Le indicamos que la queremos hacer en la raíz y dice hola mundo. Si notan, pues no ha generado ningún otro problema, no hay ninguna diferencia en lo que me muestra por acá. Y si voy ahora a barra test, dice 404 page not found. Bueno, notan que no hay diferencia, pero sí las hay. En este caso, el new, este método crea un nuevo enrutador Gin sin ninguna configuración predeterminada aplicada. Es útil, además, cuando deseas una mayor flexibilidad para configurar el enrutador según tus propias necesidades, sin que se aplique ninguna configuración predeterminada. Además, con .new puedes usar funciones como setMode, use, setRenderer para configurar el router. Así que bien,
¿Cuál es la diferencia con punto default? El punto new. Dice, el punto default es un método, ¿no?, que crea un enrutador Gin con la configuración predeterminada, y este incluye un modo de depuración activado, un middleware de recuperación de errores activado, middleware de registro que también se encuentra activado, y un renderizador de HTML activado. Además, aplica un soporte para cores. Bien, vamos a ver la diferencia. Antes nosotros hemos utilizado default. Mediante utilizábamos default, mirábamos que en el servidor nos retornaba las solicitudes que se estaban haciendo, ¿no? Y en este no se está retornando nada, por lo cual este está limpio de configuraciones. Entonces vamos a mostrar nuevamente con default de esta manera y volvemos a lanzar. Permitimos. Y si volvemos a lanzar, entonces nuevamente aquí sí está registrando esto ya. O sea que el tema de los registros está funcionando. Y esto lo hace por medio de default. Así que con el punto new tengan en cuenta de que habría que configurar de cero algunas otras preferencias que nosotros tengamos del lado del desarrollador. Así que bien, nuestra salida no solamente puede ser un string. Antes también podíamos hacerlo de una manera diferente, que es aplicando un JSON. Así que en vez de este string, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a indicarle entonces JSON, y de esta manera le vamos a indicar que el código de estado también sea OK, y aquí le indicamos de esta manera, y le podemos pasar un message. Básicamente es el mismo mensaje que se encuentra por acá. Voy a comentar esto de esta manera. Aquí le falta una coma. Lo tenemos por ahí. Así que vamos a ver qué nos falta. JSON. Vamos a finalizar esto, a ver. Ok, acá, claro, las comillas dobles, por supuesto. Así que go_round_main.go, vamos para allá. Decimos allow. Y si probamos, este siempre sigue respondiendo de la misma manera. Sin embargo, la ruta no va de test, va a la raíz. Y ahora sí, aquí nos lanza algo diferente, ¿no? Nos ha retornado un JSON que lo representa de esta manera. Así que dice dar formato al texto, pues seleccionamos acá y en efecto nos retorna un JSON. Esto nos funciona muchísimo para hacer APIs, por lo cual string es más que nada para definir un texto pues que se retorna. Sin embargo, para crear una mejor estructura podemos utilizar un JSON, donde podamos definir diferentes atributos o clave valor para definir una estructura, ¿no? Buenísimo. Entonces, lo mismo, ¿no? Ya hemos hecho alguna prueba en el navegador, así que esto es la forma básica de cómo crear un servidor web en Gin. Así que vamos a proceder a crear una breve documentación, que es donde nosotros vamos a tener acceso también mediante el repositorio de GitHub. Voy a cancelar ya lo que es el servidor, y esta documentación la vamos a ir generando dentro del directorio Gin, que estaríamos acá ubicados. Me voy a la terminal, y en la terminal puedo indicarle mkdir, y le vamos a decir docs, por ejemplo. Entonces, ya que estamos en docs, vamos a hacer un touch. Bueno, podríamos crear un touch, ¿no?, para definir un archivo. Sin embargo, vamos a ir directamente acá y le vamos a indicar el nombre, en este caso de esta lección, ¿no? Vamos a indicarle servidor web básico en Go. En este caso, como lo queremos en Markdown, le ponemos el formato .md. Ok, ¿qué podemos colocar acá? En este caso, este es un ejemplo. En los siguientes ya no voy a hacer más documentación, o sea, que se haga visible, por ejemplo, en las lecciones, sino que solamente lo voy a hacer esta vez. Y luego, ya en mi tiempo libre en ese sentido, fuera de la grabación, pues voy a colocar toda la documentación necesaria. Pero se encontrará dentro del /docs, dentro del directorio Gin. Para ello entonces, copiamos esta estructura y le indicamos, a ver, acá, ahí, perfecto, que el código que se va a ingresar dentro de acá es Go, para que lo represente de esa manera, ¿no? Y luego acá vamos a poner el título, servidor web básico en Go. Lo tenemos por ahí.
Así que guardamos y esto lo veríamos ya representado como una documentación dentro de Docs. Luego también voy a hacer la referencia a lo que es el fichero de configuración. Y nada, aquí vamos a poder proceder a subir los cambios. Para ello hacemos un git add punto, de esta manera. Y luego hacemos un commit, donde vamos a definir un mensaje al respecto. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Servidor web en Go. Así que aquí me he confundido con el arroba, listo. Y procedemos a publicar esto, ¿no? Mediante un git push. Entonces esto va a enviar lo que son los nuevos scripts, en este caso sería nada más main.go, y dentro de docs el documento. Vamos a validar que esto ha sido correcto. Recargamos lo que es el repositorio. Dice que tenemos un nuevo cambio. Bueno, entonces vamos a darle clic acá. Y si se fijan, esto fue lo que ha sido ingresado, ¿no? Las dependencias y demás. Sin embargo, si me voy al directorio Gym, entonces voy a encontrar el directorio Docs. Y si me voy a Docs, hago clic acá. Entonces aquí sí ya me define lo que es la documentación. Espectacular. Solamente avisar de que aquí va a estar toda la documentación que se requiere también para venir a ver y copiar los scripts. Así que hemos explorado ya los fundamentos del framework Gym de Go y hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando esta potente herramienta. Luego nos sumergiremos en la configuración de un servidor web, donde hemos aprendido también a gestionar los puertos de conexión y a definir las rutas de nuestro servidor. Además, exploramos las diferencias entre los tipos de servidores gym.new y gym.default, lo que nos ha proporcionado una comprensión más profunda de las capacidades y usos de Gym.